Miren las imágenes ustedes de un decomiso histórico de medicamentos ilegales, esto en la región del Ñuble. Así es, estamos con Mauricio Hidalgo en vivo. Se habla de 50 toneladas de medicamentos. Vamos contigo, Mauro. Buen día. Ahí no escuchamos bien a Mauricio. A ver si vamos... No. Ahí, vamos a tratar de escucharlo nuevamente. Oye, se habla de medicamentos, pero en realidad yo creo que acá, mira, a propósito de toda esta exhibición que vamos a ver ahora en este mesón de la evidencia, yo creo que estamos hablando además de comercio ilegal, clandestino, pero básicamente de drogas, José. Además. Es clonazepam, es una tremenda redada. Ahora sí está Mauricio listo. Vamos contigo, Mauro. Sí, ahora sí. ¿Cómo están, Karen? Hola. Usted lo decía, ¿no? Estamos hablando de este procedimiento histórico, más de 50 toneladas de medicamentos, muchos de ellos que son medicamentos controlados por la ley 20.000, como por ejemplo el clonazepam, el tramadol, que son medicamentos que tienen que venderse en el comercio legal bajo la prescripción médica, ¿cierto? Cuando llegan las personas a la farmacia y tienen que presentar la receta médica, ahí lo tienen que comprar, pero en este caso eran vendidos, muchos de ellos, en el mercado libre, en el mercado central de Chillán. Aquí hay una parte de estas 50 toneladas, ¿cierto? Lo más importante, o los que estaban bajo el control de la ley 20.000 fueron ya remitidos al Instituto de Salud Pública para ser incinerados, pero esta es una muestra de lo que se vendía en las calles de Chillán, y no solamente de Chillán, también en algunas otras comunas de la región del Biobío, pero lo importante de todo esto es que es una diligencia que comenzó hace un año acá justamente en Chillán, que se vio a unas personas que estaban vendiendo ahí en el patio, en el sector de la pérgola, que estaban con canastos, que estaban ahí vendiendo libremente este tipo de medicamentos sin ninguna receta médica a cualquier persona que llegaba en ese lugar, y se comenzó a investigar quiénes eran estas personas, de dónde adquirían estos productos, a qué farmacéuticas, a qué laboratorios, de dónde venían, cuál era la procedencia de todos estos medicamentos, de todos estos fármacos. Y ahí comenzó toda esta ruta del delito, y finalmente se llegó a que habían algunas farmacéuticas legales que tenían un rol tributario y que podían comprar a las farmacéuticas, ¿cierto?, algún tipo de estos productos principalmente, y ellos finalmente a través de fachadas de otras farmacias comenzaban entonces a enviarlas incluso en encomiendas desde Santiago acá a la región de Ñuble y a otras regiones también del país. Eso es lo insólito, y por lo mismo fueron más de 150 efectivos de la Brigada Antinarcótico y Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones de acá de Ñuble, que llegaron a distintos domicilios, se allanaron más de 30 y hubo finalmente 20 detenidos. Mira, vamos a hablar con el subprefecto Jonathan Silva, que es el jefe de la Brigada de Antinarcóticos y Crimen Organizado de acá de la Policía de Investigaciones de Ñuble, para que nos cuente también el origen de todo esto, cómo comenzó esta investigación, y para saber más también de cómo fue este contrabando, cómo llegó estos medicamentos, estos fármacos que en un comienzo eran lícitos, pero ya al venderlos en la calle, al venderlos ahí en la cuneta, por así decirlo, en el mercado Chillán, ya estamos hablando de un mercado ilícito, un mercado clandestino. Subprefecto, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes ya. ¿Cómo nace toda esta investigación? Hola, muy buenas tardes. Esto nace a través de un acercamiento con la Municipalidad de Chillán Viejo, en la cual nos entregan una información relacionada con unos sujetos que están comercializando medicamentos. Razón de ello, esa información fue analizada en nuestra oficina de análisis, logrando determinar que ya había una banda que está dedicada a este tipo de venta de medicamentos de manera ilegal en el mercado de Chillán. Fue así que el SACFI Ñuble empezamos a trabajar de tal manera que nos autorizaron varias herramientas contempladas en la ley 20.000, seguimiento, ruta de los dineros, así empezamos a determinar las vinculaciones. Telefónicas también. Claro, y de ahí nosotros logramos determinar las vinculaciones entre las personas que estaban comercializando los medicamentos con el que lo abastecía aquí en la región. Desde ahí empezamos a investigar a la persona que suministraba los medicamentos en la región, y logramos llegar a Santiago, y así sucesivamente hasta obtener la individualización de todas las personas, de toda esta organización criminal nacional, de las personas que habían creado farmacias como fachada para obtener de manera lícita los medicamentos de las farmacéuticas, y así posteriormente vendérselas entre estos mismos integrantes de esta estructura criminal, para llegar a un momento de que salía el desvío y era enviado a varias ciudades del país a través de encomiendas.
Eso, subprefecto, es extraño y también es súper minucioso la investigación que hicieron junto con la Unidad de Análisis Criminal y Foco Investigativo de la Fiscalía Regional de Ñuble, junto, yo lo decía, con la Brianco acá de Ñuble, cómo comenzaron a investigar y llegar incluso a la cabecilla de este organismo, de esta organización criminal, porque usted hablaba del seguimiento de cuentas y aquí se habla también de que enviaban cajas a través de encomiendas a quienes vendían acá ilegalmente en Chillán. Es verdad, aquí nosotros empezamos a trabajar con la municipalidad tanto de Chillán como en Chillán Viejo. También hicimos un equipo multidisciplinario aquí con varias unidades aquí en la región del Ñuble, en Santiago con la Brigada Investigadora de Sustancias Químicas Controladas. Y así empezamos a generar esta vinculación, a determinar el ilícito, que nos permitió también integrar a este equipo de trabajo al Instituto de Salud Pública, con lo cual, una vez ya determinado con todos los medios de prueba, las cuales fueron presentadas al Ministerio Público para solicitar la orden de detención de todas estas personas, incautación de vehículos y la irrupción de 32 domicilios, tanto en la región metropolitana, el Ñuble y el Biobío. Eso es importante. Oye, más Mauro, de 30 domicilios allanados y también se encontró mucho dinero, a 100 millones en efectivo, Karen. Oye, tremendo operativo, ahí felicitaciones. Bueno, y estamos hablando, ahí estamos intentando ver los nombres de los medicamentos que están en esta mesa de evidencia. Algunos para dormir, otros para dolores. Mira, yo creo que ahí estamos enfocándonos más bien en drogas, ¿no? Porque se usan con esos fines en muchos casos. ¿Cómo era esto del delivery? ¿Despachaban? Ahí había como un canasto en el que mandaban todo eso. Ese medicamento, mira, quetiapina, podemos distinguir, hay otro medicamento para... La sertralina trae 4 cajas. Omeprazol, sertralina, bueno, estos derivados muchas veces, algunos de ellos de la morfina, ¿no es cierto? Tramal, tramadol, Bueno, en fin, y tantos otros. Claro, son drogas, medicamentos... finalmente, con receta retenida, ¿no es cierto? Algunos de ellos con receta retenida, Claro. otros son estabilizadores del ánimo. Sí. ¿Cómo lo enviaba? La gente sí, lo pues, encargaba. no ahí sé, te lo pero encargaba. Sí. a ver si nos explica un poquito ¿Qué la tiene ahí la dinámica mano? del negocio. Sertralina. De 100, Sí, mira, vamos a conversar con el comisario David Hidalgo, quien es oficial, también investigador. Y ahí estamos viendo algunos de los medicamentos que fueron incautados. La centralina estamos viendo acá. Así es, estamos viendo uno de los medicamentos más solicitados, ¿cierto?, en el comercio informal, en la zona de Ñuble. Los que son, evidentemente, son los que se incautó con mayor cantidad. ¿Y cómo llega este medicamento acá? Ya sabemos que es por encomienda, pero lo hacían a través de la solicitud que hacían las personas que vendían acá a los laboratorios en Santiago, o despachaban lo que el laboratorio remitía solamente. Es una investigación igual compleja, donde se realizaron varias etapas. Una de ellas primero fue determinar a las personas que estaban haciendo o que estaban comercializando estos medicamentos de forma informal en el mercado central, ¿cierto?, donde ya se mencionó. Luego de esto se llegó a la segunda etapa, que era llegar a la parte donde los distribuidores regionales, a quienes le estaban entregando estos medicamentos. Y después fuimos escalando hasta ciertamente llegar a las personas que estaban distribuyendo en la región metropolitana y a sus proveedores, y cómo estaban desviando estos medicamentos. Pero, por ejemplo, las personas que vendían acá en la calle, en Ñuble, ellos hacían un listado y decían: necesitamos tantas cajas de omeprazol, por ejemplo, que acá vemos, o tantas cajas de centralina, o tantas cajas de las otras medicamentos, fármacos que ya fueron incinerados, que están bajo control de la ley 20.000. Evidentemente, ellos consultaban, ¿cierto?, quienes tenían estos medicamentos, los distintos proveedores, y ahí a quien tenía, no sé, la soplicona, si se la compraban, ¿cierto?, en algunos casos le iban por quien tenía menor valor, ¿cierto?, para tener una mayor ganancia, y la quetiapina. Entonces, si un distribuidor no tenía soplicona, pasaban al siguiente: oye, tú tienes tal medicamento, y así iban rotando la venta. Pero era una sola organización, era una sola red. Así es, una sola red que funcionaba con varios actores. Son todos los galpones acá donde se acopiaba los fármacos, estaban en Chillán, cerca del mercado. Sí, acá en la región de Ñuble se realizó una entrada de registro a los inmuebles y a un lugar de acopio donde tenían guardados estos medicamentos, y desde donde se distribuían, ¿cierto?, los vendedores aquí en la región. ¿Todavía hay galpones que se están incautando?
Efectivamente, en la región metropolitana existe un galpón que Esta época del año. inmensamente grande, porque Estoy con unas ideas, amigo. con una cantidad importante de medicamentos ¿Es que para aún las el ideas? ISP, Para las ideas. en conjunto con la Policía de Investigaciones, está observando, sacando los medicamentos para proceder a su incineración. ¿Cuáles eran los medicamentos que más se vendían acá en Chillán? Por lo general, aquí en la región se vendían lo que era soplicona, quetiapina, omeprazol, sertralina, eran los medicamentos más solicitados. Bueno, sabemos que todos tienen que venderse con receta médica. Así, la gran mayoría de ellos con receta médica. ¿Cierto? Existen Reprimida y tres todo, con modalidades. hartas estrellitas, ¿ah? Medicamentos de venta libre, que puede ser un Trapsil, ¿Y eso aquellos de ahí? medicamentos con receta médica, una prescripción, Migranol. ¿cierto?, de un profesional, y los medicamentos de con cabeza, receta médica Anteca. retenida. Sí, vamos a dar la vuelta y vamos a ver Ergotaminas. por el otro lado también para que acá el comisario nos vaya explicando los medicamentos, porque ojo, estos son los medicamentos que no están bajo el control de la ley Oye, a lo mejor 20.000, estaban al sol, no son se rompen estarían ahí la las droga, ¿no? cadenas. Tramadol, ¿cierto? Como los otros medicamentos, pero y estos medicamentos prontamente van a ahora incinerarse. Efectivamente, todos los medicamentos que se encuentran acá serán entregados al Seremi de Salud, quien procederá a la incineración y la destrucción de ellos. ¿Ya? Sí, y ojo, otro dato también importante, porque estamos hablando de que estamos de un comercio ilegal que es peligroso, que según el ISP también pone en riesgo la salud pública, porque incluso hay algunos medicamentos que están prontos a vencer y otros como estos que ya, mira, están vencidos. Ahí vemos esta pomada que venció el 23 de octubre de este año y estaba a la venta en las ferias libres, en el mercado de Chillán. Entonces ahí también hay un riesgo para el propio consumidor. Efectivamente, muchos de estos medicamentos se encuentran vencidos, se puede decir que perdió su cadena, ¿cierto?, de cuidados principales que pueden tener, debido a que el ISP es el organismo que entrega los permisos para las bodegas que tengan que estar, ¿cierto?, en un cierto resguardo, cierta temperatura, y efectivamente todos estos medicamentos perdieron esa esfera de resguardo. O sea, ya no hay resguardo, no se sabe cuándo salieron, por ejemplo. No se sabe cuándo salieron, en qué condiciones estuvieron, cómo fueron trasladados, varios detalles que dan la... Vamos a mostrar de nuevo esta. Yo igual me toqué en el aeropuerto. Ahí se... A las 4:30. Mira, ahí ¿qué está. es poli... Ese es como una crema. Bueno, está vencida. Mira, me tinca que es un antimicótico. no Alguien sé. aquí nos dice que hay muchos medicamentos que por protección no es que, que por supuesto puede tener algún efecto en el cuerpo si están vencidos, pero en general también se pierde su efecto. O sea, un medicamento que está vencido No sirve. a veces te puede hacer mal efectivamente, pero además no Sirve. cumple su Terapéutico. misión. ¿De dónde Misión te terapéutica. preguntabas tú, José, salen estos No medicamentos? sé, pues serán ¿Corresponden a robos de robos? farmacia, laboratorio, de o Senabas, embarques ¿de dónde? especiales, O- a lo es que no mejor. creo porque es el laboratorio de Chile, en algunos casos. O sea, Entonces, corresponden efectivamente a lo mejor a algún robo. ¿Le han seguido la pista para saber de dónde Sí. vienen estos medicamentos? no te sabría decir. Mauro. No te sabría decir. No te sabría decir. Sí, le vamos a preguntar, porque Eso, claro, acá está toda la investigación, toda esta organización criminal que tiene que ver también con personas que son dueñas de farmacéuticas, dueñas también de farmacias, que tienen un rol tributario, que pueden comprar en el mercado formal y después a través de fachadas las comienzan a enviar hacia Ñuble. Esa es la figura más o menos de cómo esta banda actuaba. Efectivamente, al principio se explicó que tuvo esta investigación muchas etapas. En la última se fue determinar quién eran los proveedores iniciales de estos fármacos y se logró determinar que existían personas de interés de investigación que tenían farmacias, droguerías a su nombre. Algunas de ellas funcionaban en lugares de la región metropolitana con muy poca afluencia de público. Una de ellas tenía 1 o 2 personas que ingresaban al día. Y había otras farmacias, ¿cierto?, que lícitamente no se encontraba abierta. Sí, se podían observar que existía una farmacia que tenía los letreros, pero siempre tuvieron sus cortinas cerradas, sin atención a público. De esta forma, ¿cierto?, podían acceder legalmente a través de los laboratorios la compra de estos medicamentos, pero en vez de continuar con el mercado formal, se iban al mercado informal. Se desviaban. Se desviaban, efectivamente. Bueno, ahí está la explicación. De ahí venía entonces todos estos fármacos, estos medicamentos, 50 toneladas de
fármacos que incluso todavía se sigue cuantificando, todavía el ISP sigue pesando, ya lo decía el comisario, que en Santiago hay una bodega gigante que todavía están ahí decomisando, sacando más medicamentos, así que estas 50 toneladas no podemos cuantificar cuántas unidades son, pero sí se sabe que son 50 toneladas hasta el momento y que por lo menos podrían subir a unas 10 o 15 toneladas más de medicamentos que se vendían de manera ilegal acá en el mercado de Chillán. Oye, y no solamente en Chillán, yo creo que este tipo de operativos se está empezando a replicar en otros lugares también, así que va a haber noticias sobre esto. Muchas gracias, Mauro, muchas gracias a los funcionarios de la PDI